Como les decía al principio del programa, desde esta tribuna permanentemente se ha insistido en respaldar y denunciar la mala situación de la pequeña y la mediana empresa. Nos visita hoy Juan Scioli de Capime. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que ya tenemos otro momento político. Usted es testigo que aquí, cuando pudo, vino a hablar y denunciar lo que estaba pasando. Pero de todas maneras, la coyuntura, el día a día, ver cómo se llega a esta elección, después vendrá una transición, es muy complejo lo que está pasando, ¿no? ¿Usted cómo lo analiza? Sí, verdaderamente es muy complejo porque el país que queda, hay un proceso de desindustrialización muy fuerte en la Argentina. La FIP, solamente la FIP, planteó que estuvieron desapareciendo durante el 2019 43 empresas por día. Digamos, esto es verdaderamente muy preocupante, porque genera dos situaciones. Por un lado, un desempleo verdaderamente espectacular. Hay más de 200.000 trabajadores que quedaron fuera de su puesto de trabajo, que en realidad son 200.000 familias. Pero también hay un proceso industrial que se frenó en un momento en que el mundo está hoy discutiéndose el 5G. Digamos, nos coloca en una situación de atraso desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista tecnológico, verdaderamente muy importante. Y aparte está, Juan, la desocupación y después a cada golpe de devaluación, la cantidad de gente que cae en el nivel de pobreza y de indigencia cada vez que tenemos estos batacazos como lo que pasó con esta devaluación del lunes negro, ¿no? Que ahora decimos, bueno, es 58, es 60, cada vez que eso sucede, cantidad de ciudadanos van a la pobreza, ¿no? Totalmente. Yo creo que del domingo al lunes se incorporó una cantidad de gente muy importante a la pobreza. Y muchas pymes, muchísimas pymes, yo diría la inmensa mayoría de las pymes, perdimos el 30% de nuestro capital de trabajo. Esta es una realidad objetiva, digamos, ¿no? Hay algo muy puntual que usted siempre está planteando, que es el tema de la importación, ¿no? Sí. La importación, sobre todo de China, a ustedes los liquida. Calculo que en su rubro también. En mi rubro, en forma particular. Cuéntele a la gente. Digo, yo fabrico toda la parte de artículos escolares, toda la parte de carpetería, toda la parte de cartucheras, lo que normalmente se llaman canoplas de 1, 2, 3 pisos. Al costo que yo las vendo, vienen de China hasta con los lápices incorporados, lápiz, goma, sacapunta, digo, es verdaderamente una cosa. Ahora, si yo le digo, ¿por qué usted no puede bajar los precios?, me dice la carga impositiva. Yo diría que hay un montón de factores. Nosotros planteamos que el tema de la competitividad, como se plantea, no es cierto que las pymes en la Argentina no son competitivas, somos competitivos. Hay dos aspectos. Nosotros decimos que hay un aspecto de competitividad estructural dentro de las persianas hacia adentro, que es la que tratamos permanentemente de ir resolviendo, incorporando tecnología, etcétera, etcétera. Y hay otra que es la competitividad sistémica, que es de las persianas hacia afuera. Y eso tiene un conjunto de fenómenos que verdaderamente hay que tener en cuenta. El tema impositivo, la carga impositiva, sí, es verdaderamente muy importante, pero también tenemos tasas de interés que no nos permite un financiamiento adecuado. No hay forma de conseguir crédito. Imposible, claro. Imposible. Y el otro tema es los costos de los servicios públicos. En general, las pymes industriales somos o gas dependiente, o electrodependiente, o agua dependiente, o algunos sectores, como el rubro, por ejemplo, panaderos, que tienen la combinación de los tres. Si usted tuviera la posibilidad de hablar con el equipo de Kicillof o de Alberto Fernández a futuro, que probablemente usted tiene esa posibilidad ya de hecho, y le hacen una pregunta, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué proponen cambiar? ¿Cómo empezarían a dar vuelta, ¿no?, el engranaje para pasar de este círculo vicioso a una cuestión virtuosa? ¿Cómo lo plantearía? En primer lugar, creemos que hay que recrear el mercado interno.
el mercado interno indefectiblemente es salario. No hay mercado interno sin salario. Y la verdad que, Eduardo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? El salario venía perdiendo poder adquisitivo de una manera espectacular en los últimos 3 años y medio. Y del domingo al lunes perdieron un 30% más de poder adquisitivo. Quiere decir que si no llegan el salario no llega a comprar alimentos, a comprar medicamentos, mucho menos llega a comprar absolutamente todo lo demás. De manera tal que, primer cuestión, mercado interno. Nosotros necesitamos mercado interno. Para eso, aumento de salarios. Ahora, claro, acá tenemos una complejidad. Las pymes estamos en una situación, después de estos 3 años y medio, verdaderamente muy compleja, muy particular, y no podemos, sin la presencia activa del Estado, dar los salarios que necesitamos que se den. Por lo tanto, la propuesta que nosotros hacemos es tener créditos a tasa subsidiada con un periodo de gracia, que dure mientras dura esta emergencia, hasta que se recree lo que planteabas, ese círculo virtuoso de la economía, esa rueda que empiece. ¿Y el tema de la importación, que pasamos de un extremo al otro? Desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, porque nosotros lo planteamos, todas las cámaras, no solo Capime, sino el conjunto de las cámaras, nosotros planteamos que hay que hacer una férrea administración del comercio exterior. Porque acá hay un tema, verdaderamente se habla de que no se puede cerrar el mercado porque si no, no tenemos salida al mundo, etcétera, etcétera. Si nosotros observamos lo que está pasando en el mundo hoy, a todos estos que hablan de eso, Estados Unidos cerrando su frontera, Europa cerrando su frontera, China evaluando. Claro, entonces digo, ¿cómo puede ser que la Argentina, un país en vías de desarrollo, abra sus puertas cuando todos están haciendo Porque aparte, Juan, usted, como cualquier empresario, debe tener objetivo de querer exportar. Por supuesto. Pero antes, con satisfacer todo el mercado interno, le debe alcanzar. Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, no tiene una urgencia de exportar. Nosotros, Eduardo, el 95% de las pymes somos mercado interno dependientes. Ahí está. Toda nuestra producción, hay un 5% de empresas que son exportadoras. Estamos hablando manufactura de origen industrial, ¿no? Bien. No estamos hablando, el agro es otro tema. Hablando de manufacturas de origen industrial, el 95% de las empresas son mercado interno dependiente. El 5% restante, a lo sumo, exportan como mucho el 20% de su producción. Claro. Juan, gracias, quedó muy claro y gracias por haber venido porque, bueno, es importante escucharlo. Eduardo, a disposición cuando lo necesiten. Gracias. Bueno, y en el resumen de lo que decía recién el señor Scioli, está parte de lo que uno siempre plantea respecto de la pyme, el mercado interno. O este gobierno nunca entendió de qué se trataba y quiso volver al modelo agroexportador y terminar con la industria, o lo sabía adrede y por eso estas políticas. Nos despedimos, buenas noches, hasta la semana que viene. Chao, gracias.